Los Ángeles, enero de 1947. La ciudad de las estrellas reluce bajo el sol de invierno que no calienta nada. Un espejismo de glamour donde miles de soñadores llegan cada día con una maleta llena de ilusiones y bolsillos vacíos. Hollywood promete fama, fortuna y un ticket directo al paraíso. Pero en sus sombras acechan depredadores que devoran a los vulnerables. En la posguerra, veteranos traumatizados deambulaban por las calles. La mafia controlaba los clubes nocturnos con puño de hierro. Y las mujeres como Elizabeth Short, jóvenes, hermosas y ambiciosas, navegaban en un mundo donde el casting coach era la norma no escrita y un rechazo puede costarte más que un papel. Elizabeth, o Beth, para sus amigos tenía 22 años y una belleza que paraba el tráfico. Ojos azules penetrantes, labios carnosos siempre pintados de rojo y un cabello negro azabache que caía como una cascada sobre sus hombros pálidos. Nacida en un suburbio obrero de Boston, huérfana de padre desde niña, un hombre que fingió su suicidio para escapar de deudas, llegó a Los Ángeles persiguiendo el sueño americano. El 15 de enero de 1947, a las 10 de la mañana, una ama de casa, Betty Bersinger, paseaba por un lote baldío de Leimert Park, un suburbio en desarrollo, lleno de tierra removida y promesas de casas nuevas. Empujó el cochecito de su hija de 3 años cuando vio algo entre la hierba alta. Al principio, pensaba que era un maniquí roto de una tienda departamental. Luego, el horror la golpeó. Era el mismo cuerpo desnudo de una mujer joven, pálido como de porcelana, cortado por la mitad a la altura de la cintura y con una expresión quirúrgica que hace parecer que un cirujano loco la dividió como un experimento fallido. La policía llegó en minutos, pero el caos ya se había desatado. Detalles inéditos: un tatuaje rosa en su muslo izquierdo fue removido post-mortem, como si el asesino quisiera borrar su identidad. Su útero mostraba endometriosis, posiblemente ligando a un médico, y el impacto inspiró novelas como The Black Dahlia de James Ellroy, película de Brian De Palma, y un legado cultural de true crime que aún obsesiona. ¿Quién mató a la Dahlia Negra? ¿Un doctor con secretos oscuros? ¿Un amante rechazado? ¿O algo mucho más siniestro? Prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo un crimen, es un enigma que ha devorado vidas durante casi 80 años. Y hoy vamos a intentar descifrarlo. Bienvenidos al caso de la Dahlia Negra, el asesinato que Hollywood nunca pudo olvidar. A lo largo de este video tendré que censurar gran parte del material, pero no te preocupes, que estaré dejando el enlace de un hilo en Twitter en mi perfil para que puedas verlo sin censura. Suscríbete, comparte y comenta. Hola, cariño. Bienvenido a mi mundo. Los Ángeles, final de la década de 1940. La ciudad de las estrellas brillaba con un fulgor artificial, un espejismo de glamour y promesas que traían miles de soñadores desde los rincones más recónditos de Estados Unidos. Era la era de la post-Segunda Guerra Mundial, un periodo de transición marcado por el optimismo económico y la expansión suburbana y el auge de Hollywood como fábrica de sueños, pero también por una oscuridad latente. La guerra había dejado cicatrices profundas, veteranos traumatizados regresaban con trastornos no diagnosticados, la segregación racial persistía en barrios como South Central y el crimen organizado florecía en las sombras de los estudios cinematográficos. Las triadas de mafiosos italianos y judíos controlaban el juego, la prostitución y el chantaje, mientras que la policía de Los Ángeles era famosa por su corrupción rampante, con escándalos como Bloody Christmas de 1951 que exponía la brutalidad sistémica. Era la edad dorada del film noir, con películas como The Big Sleep o Double Indemnity, reflejando una sociedad clínica donde las femme fatale seducían y morían en tramas retorcidas. Las mujeres, en particular, navegaban en un submundo machista. El ideal de Pimp Up Girl contrastaba con la realidad de aspirantes actrices explotadas en fiestas de productores, donde el casting coach era una norma no escrita. En este contexto, miles de jóvenes como Elizabeth Short llegaban a Los Ángeles con maletas llenas de ilusiones, solo para encontrarse con un laberinto de rechazo, pobreza y peligros invisibles. En una ciudad donde la fama podía elevarte al cielo o arrastrarte al infierno. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, un suburbio obrero de Boston, Massachusetts. Era la tercera de 5 hijas de Cleo y Phoebe Short, una familia de clase trabajadora que luchaba para sobrevivir en la Gran Depresión. Cleo, un constructor de campos de golf en miniatura, abandonó a la familia en 1930, fingiendo un suicidio para huir de las deudas. Dejó su coche vacío cerca de un puente, pero años después reaparecería vivo en California, un detalle que marcaría la vida de Elizabeth con un sentido de traición
traición temprana. Phoebe, la madre, crió solas a las niñas en Melford, trabajando como contable para mantener el hogar. Elizabeth, apodada Betty o Beth por sus cercanos, era una niña hermosa con ojos azules penetrantes, cabello castaño oscuro, que más tarde teñiría de negro azabache, y una sonrisa cautivadora que le valió comparaciones con estrellas como Veronica Lake. Desde pequeña sufrió problemas respiratorios crónicos, asma y bronquitis, que la obligaron a pasar inviernos en Miami, Florida, con familiares. Para evitar el frío, estos viajes tempranos le dieron un gusto por la aventura y el sol californiano. A los 19 años, en 1943, Elizabeth se mudó a Vallejo, California, para reunirse con su padre Cleo, quien ahora trabajaba en la industria naval durante la guerra. Pero la relación fue tormentosa. Cleo era estricto y alcohólico, y después de una pelea, la echó de la casa por salir con chicos y no ayudar en las tareas. Elizabeth se alistó brevemente con el Cuerpo Auxiliar de Mujeres del Ejército, pero fue dada de baja por sus problemas respiratorios. Se mudó a Santa Bárbara, donde trabajó como mesera en un campamento militar, ganando el título de la chica del mes por su belleza y carisma. Allí conoció a su primer amor serio, el mayor Matt Gordon, un piloto de la Fuerza Aérea que le propuso matrimonio por cartas desde el frente de la India, pero Gordon murió en un accidente aéreo en agosto de 1945, justo antes del fin de la guerra, dejando a Elizabeth devastada. Guardó sus cartas y un anillo de compromiso como talismanes de un futuro robado. En los meses siguientes, Elizabeth vagó por California y Florida, viviendo de trabajos temporales, mesera, cajera, modelo ocasional para fotógrafos aficionados, y en 1946 llegó a Los Ángeles, el epicentro de sus sueños de actriz. Se instaló en hoteles baratos como el Figueroa o el Chancellor, frecuentando bares como el Florentine Gardens o el Mocambo, donde las aspirantes estrellas se codeaban con productores y soldados de permiso. Elizabeth no era ingenua. Había tenido relaciones efímeras con hombres que prometían contactos en Hollywood, pero nunca se prostituyó formalmente, aunque rumores posteriores la pintaron así por el sensacionalismo. Fumaba Chesterfield, bebía ron con Coca-Cola y vestía siempre de negro, faldas ajustadas, suéteres ceñidos, guantes y flores en el pelo, ganándose el apodo de la Dahlia Negra en un drugstore de Long Beach, inspirado en una película, Blue Dahlia. En 1946, con Veronica Lake, era sociable pero reservada, escribiendo cartas a su madre sobre pruebas de pantalla que nunca ocurrían. Su última dirección conocida fue Billmore Hotel, donde se registró el 9 de enero de 1947, esperando una llamada de un amigo misterioso. El 15 de enero de 1947, a las 10 de la mañana, Betty Bersinger, una ama de casa de 29 años, caminaba por un lote baldío de Leimert Park, un suburbio en desarrollo al sur de Los Ángeles, lleno de tierra removida y casas a medio construir, empujando el cochecito de su hija de 3 años. Lo que vio la dejó paralizada, el cuerpo desnudo de una mujer joven, pálido como el mármol, yaciendo en la hierba alta. Al principio pensó que era un maniquí roto de una tienda, luego al acercarse se dio cuenta del horror. El cadáver estaba cortado por la mitad a la altura de la cintura, con las dos secciones separadas por 30 centímetros. La parte superior estaba boca arriba, con los brazos extendidos por encima de la cabeza, como una pose de rendición. La parte inferior, con las piernas abiertas en un ángulo obsceno. No había sangre en la escena, el cuerpo había sido drenado y lavado meticulosamente, y posiblemente con gasolina para eliminar huellas. La cara de la víctima mostraba una mutilación aterradora. La boca había sido rajada de oreja a oreja con cortes precisos, creando la sonrisa de Glasgow, un sello de gángster escoceses para traidores. Los ojos azules estaban abiertos, vidriosos, y el cabello negro aún húmedo por el lavado. Betty corrió a una casa cercana y llamó a la policía, diciendo: «Hay una mujer cortada por la mitad en un lote». Los primeros en llegar fueron los detectives Frank Perkins y Will Fitzgerald, seguido por el forense Frederick Newbar. La escena era un rompecabezas macabro. El corte de la cintura era quirúrgico, hecho con un bisturí o un cuchillo médico, posiblemente una hemicorpotomía, separando la columna vertebral con precisión. Los órganos internos, el útero, los intestinos, habían sido removidos y colocados de forma deliberada. Parte del intestino delgado, enrollado alrededor del cuello como un lazo grotesco. El pubis estaba afeitado y había evidencia de violación post-mortem, con objetos contundentes que causaron desgarros internos masivos. La autopsia reveló que Elizabeth había sido torturada durante al menos 3 días antes de morir. Ligaduras en las muñecas y tobillos indicaban que estuvo atada, posiblemente colgada boca abajo para drenar la sangre. Golpes a la cabeza le causaron conmoción cerebral, quemaduras de cigarrillos en los pechos, los brazos y cortes superficiales en todo el cuerpo. La causa de la muerte, hemorragia masiva por el corte abdominal, pero vivió lo suficiente para sufrir. Un detalle escalofriante: su estómago contenía heces humanas, sugiriendo que el asesino la obligó a ingerir excrementos durante la tortura. El cuerpo fue identificado por huellas dactilares. Elizabeth
había sido arrestada en 1943 por beber siendo menor y sus impresiones estaban en el FBI. La investigación fue un caso monumental, liderada por el capitán William Donohoe y el detective Harry Hansen de la División de Homicidios de Los Ángeles. Atrajo a más de 60 detectives y generó 750 confesiones falsas, gente buscando fama o con problemas mentales. La policía de Los Ángeles distribuyó 5,000 volantes con la foto de Elizabeth viva y el Examiner, un periódico sensacionalista, pagó a la madre Phoebe para que volara desde Boston y diera una entrevista exclusiva. El 23 de enero, el asesino envió una carta al Examiner. Aquí está el paquete de la Dalia Negra, vendrán más. Dentro, la cartera de Elizabeth, su certificado de nacimiento, fotos y tarjetas, todo empapado en gasolina para borrar huellas. Otra carta, la Dalia Negra vengada, con recortes de periódicos formando las palabras. El FBI analizó las misivas, el papel del periódico barato, pegamento casero, pero sin huellas viables. La prensa apodó al killer el vengador de la Dalia Negra, alimentando el frenzy mediático. Más de 100 reporteros cubrieron el caso, con teorías salvajes sobre cultos satánicos o abortos ilegales. Entre los sospechosos, más de 25 fueron descartados. George Hodel, un cirujano brillante y excéntrico, fue el más notorio. Su hija Tamara lo acusó en 1999 de incesto y asesinato, alegando que Elizabeth fue una de sus víctimas en su mansión de Sounder House, diseñada por Frank Lloyd Wright Jr. como un templo maya. Hodel tenía habilidades quirúrgicas para el corte preciso y transcripciones de micrófonos ocultos por la policía de Los Ángeles. En 1950 lo capturaron diciendo: supongamos que maté a la Dalia Negra, no pueden probarlo ahora. Hodel huyó a Filipinas en 1950 y murió en 1999. Otro sospechoso fue Mark Hansen, dueño de Florentin Gardens, donde Elizabeth trabajaba. La acosaba sexualmente y tenía conexiones con gangsters. Norman Chandler, editor de LA Times, fue señalado por vínculos con abortos ilegales, teoría de que Elizabeth estaba embarazada y murió en un procedimiento fallido. Jack Anderson Wilson, un alcohólico, confesó detalles precisos en 1982, pero murió antes de ser interrogado. Robert Red Manley, el último hombre visto con ella, la dejó en Billmore el 9 de enero. Pasó un detector de mentiras, pero quedó marcado. Teorías incluyen un asesino serial como el Lipstick Killer o The Cleveland Torso Murder, o incluso un crimen pasional por su vida amorosa complicada. Tenía más de 20 novios conocidos, algunos violentos. Un nombre controversial que se mencionó dentro de este caso fue Orson Welles, el legendario director y actor conocido por Citizen Kane, The Third Man y precisamente The Lady from Shanghai en 1947. La teoría surgió principalmente en el libro Childhood Shadows: The Hide Story of the Black Dahlia Murder en el año 2000, escrito por Mary Palacios, una antigua vecina y amiga de la infancia de la familia Short en Medford, Massachusetts. Cuando Elizabeth Obed, de adolescentes, Palacios dedicó años a investigar el caso para limpiar la reputación de Short, desmintiendo mitos como que era prostituta o una mujer fácil, y terminó apuntando a Wells como sospechoso principal. Palacios basó su acusación en varios elementos que ella consideraba demasiada coincidencia. La conexión con The Lady from Shanghai en 1947. Wells dirigió y protagonizó esta película noir junto a Rita Hayworth. En la secuencia final, el famoso House of Mirrors o Casa de Espejos, hay un set de carnaval Funhouse con elementos perturbadores, maniquís mutilados, cuerpos femeninos cortados por la mitad, caras distorsionadas y grotescas, y una atmósfera de violencia contra la mujer. Estas escenas fueron filmadas en 1946 a 1947 y varias fueron eliminadas por el estudio. Harry Cohn, de Columbia Pictures, las encontró demasiado perturbadoras. Palacios afirma que los maniquís mutilados, especialmente uno con la boca rajada y el cuerpo partido por la mitad, se parece demasiado a la mutilación de Elizabeth Short, con la sonrisa de Glasgow y el corte por la mitad a la cintura. Según ella, Wells diseñó personalmente esos maniquís en el set y la producción se pausó justo alrededor del 15 de enero de 1947, fecha del asesinato. Otra de las coincidencias fue el acto de magia de Wells. En la década de 1940, Wells tenía un show de magia famoso, Mercury Wonder Shows, para entretener a soldados de la Segunda Guerra Mundial, donde realizaba el clásico truco de cerrar a una mujer por la mitad. Palacios lo interpreta como una obsesión a la disección del cuerpo femenino y lo conecta directamente con la forma en que Short fue cortada. Otro de sus argumentos son los encuentros posibles. Palacios dice que testigos, incluyendo una amiga suya que trabaja en el restaurante Birmingham's, cerca de los estudios de Columbia, afirman que Elizabeth Short frecuentaba ese lugar en la misma época en que Wells estaba filmando The Lady from Shanghai. También menciona que Wells solicitó un pasaporte días después del asesinato, el 24 de enero de 1947, y se fue de Estados Unidos por varios meses, lo que ella ve como huida. Palacios sugiere que Wells tenía una
una personalidad difásica, un término pseudopsicológico que ella usa para describir a alguien con cambios drásticos de humor y frustración creativa que se canalizaba en agresión. Cita anécdotas de biografías de Wells, como su temperamento volátil y reacciones complejas con mujeres, para argumentar que pudo haber canalizado su frustración en un acto violento. La realidad de esto es que es solo un rumor y una teoría conspirativa sin ninguna prueba sólida. Nunca fue considerado seriamente por la policía de Los Ángeles y en la investigación original de 1947. Wells nunca fue interrogado oficialmente y no hay evidencia física, testigos directos ni conexión real entre él y Elizabeth Short. La mayoría de expertos y autores de true crime como Steve Halder, Hugh Idwell o Larry Harnisch descartan a Wells por completo. En el set de Lady from Shanghai, incluyendo los maniquís mutilados, fue diseñado antes del asesinato, filmación principal en 1946, y las escenas eliminadas nunca se usaron en la versión final. Wells era una figura pública enorme en 1947. Si hubiera estado involucrado, habría sido posible mantenerlo oculto. Además, estaba en plena producción y tenía coartada. Estaba trabajando intensamente en el set. Mary Pacios ha sido criticada por basar su teoría en coincidencias vagas y en recuerdos de testigos no verificados. La investigación del asesinato de Elizabeth Short se convirtió en uno de los casos más sensacionalistas y mediáticos de la historia criminal estadounidense. Desde el primer día, la policía de Los Ángeles se vio desbordado por la atención de la prensa, y esto generó un entorno donde la verdad se mezcló rápidamente con especulaciones, rumores y narrativas construidas para vender periódicos. Los sospechosos reales y la investigación oficial. Los policías de Los Ángeles interrogó a más de 60 personas que fueron consideradas sospechosos serios en algún momento. Entre los más destacados que realmente fueron investigados de forma seria se encuentran Robert Red Manley. Fue la última persona que se vio con Elizabeth Short aún con vida. La dejó en el vestíbulo de Biltmore Hotel. El 9 de enero de 1947 pasó el polígrafo, pero quedó marcado por la prensa como posible culpable durante semanas. Finalmente fue descartado. Mark Hansen, dueño del Florentin Gardens, el nightclub donde Elizabeth había trabajado como camarera, la acosaba sexualmente y tenía antecedentes de violencia contra mujeres. Su nombre salió varias veces, pero nunca hubo evidencia física que lo conectara. Leslie Dillon, un ex convicto y aspirante escritor, que en 1949 escribió una carta al jefe de la policía de Los Ángeles con detalles que parecían muy precisos sobre el crimen. Dillon fue investigado intensamente, incluso detenido temporalmente, pero al final se determinó que sus detalles provenían de lo que había leído en la prensa. Fue liberado y nunca se le acusó formalmente. George Hodel, aunque la acusación más fuerte contra él vino décadas después, en 2003 por su hijo Steve Hodel, en el libro The Black Dahlia Avenger. En 1949, la policía ya lo tenía en la mira, porque era un ginecólogo con habilidades quirúrgicas. El corte del cuerpo era muy preciso. Vivía cerca de la escena del crimen y tenía un historial de comportamiento violento y perturbador, incluyendo acusaciones de incesto por parte de su hija. En 1950, la policía instaló micrófonos en su casa y captó frases ambiguas como: supongamos que maté a la Dahlia Negra. Pero nunca fue suficiente para acusarlo formalmente. Otros nombres que circularon como sospechosos serios, aunque con menos evidencia, fueron médicos, fotógrafos y hombres con los que Elizabeth había salido o que había conocido en bares. Sin embargo, ninguno fue acusado nunca y el caso permanece oficialmente sin resolver hasta el día de hoy. La prensa de la época, especialmente el de Los Angeles Examiner, propiedad de William Randolph Hearst, y el de Los Angeles Herald Express, convirtió el caso en un circo mediático desde el momento en que el cuerpo fue encontrado. Publicaron fotos del cadáver, aunque retocadas, detalles gráficos del crimen y especulaciones constantes. Pero lo más dañino fue la forma en la que retrataron a la víctima. Desde los primeros días, los periódicos la presentaron como una mujer fácil, una buscadora de fama, o que salía con muchos hombres y vivía una vida inmoral. Se publicaron titulares como: la Dahlia Negra, víctima de su propia vida promiscua; Elizabeth Short, la chica que buscaba estrellas y encontró la muerte. Se difundieron rumores de que era prostituta, que había tenido múltiples abortos y que en su estilo de vida inmoral la había llevado a ese final. Incluso circularon historias falsas en la que era lesbiana o bisexual, basadas únicamente en que la habían visto en compañía de otras mujeres en bares y en que su apariencia, vestía siempre de negro, tenía un aire misterioso, no encajaba con el ideal de la mujer decente de la época. Estas acusaciones no tenían ninguna base real. Elizabeth tenía citas con otros hombres, algunos soldados y algunos civiles, pero no hay evidencia de prostitución ni de relaciones homosexuales. Sin embargo, la prensa lo amplificó para vender más ejemplares y para explicar por qué una chica así terminó muerta.
El Examiner incluso pagó el vuelo de la madre de Elizabeth desde Boston y le pagó por entrevistas exclusivas, donde Phoebe Short lloraba mientras los periodistas la presionaban para que hablara de la vida disoluta de su hija. Esto creó una narrativa, victim blaming, que duró décadas. La idea de que Elizabeth se lo buscó por su forma de vivir y vestir. En realidad, la investigación policial nunca se encontró evidencia de que fuera prostituta o tuviera una vida sexual desenfrenada. Era una joven de clase trabajadora que buscaba oportunidades en Hollywood como miles de chicas de su época y que había tenido relaciones románticas normales para una mujer de 22 años en 1947. Pero la prensa sensacionalista necesitaba el ángulo, y el de la chica mala que terminó mal vendía mucho más que el de una joven soñadora asesinada brutalmente. Este tratamiento mediático no solo difamó a Elizabeth Short en vida y después de muerta, sino que también contaminó la investigación. Los detectives recibían miles de llamadas de gente que sabía algo basándose en lo que leían en los periódicos, lo que generó cientos de pistas falsas y confesiones inventadas. Más de 60 personas confesaron el crimen en los primeros meses, todas descartadas. Datos reveladores incluyen en la autopsia detallada: Elizabeth midió 1,65, pesaba 52 kilogramos, tenía un tatuaje rosa en el muslo izquierdo removido post-mortem y su útero mostraba signos de endometriosis, lo que podría explicar su interés en médicos. Un informe del FBI de 1947 menciona que el asesino usó un cuchillo de carnicero francés para el corte, sugiriendo conocimiento anatómico. En 1949, la policía de Los Ángeles investigó a Leslie Dillon, un aspirante a escritor que conocía detalles inéditos, pero lo liberaron por falta de evidencia. En las teorías modernas, el libro de Steele Hodel del 2003 usan pruebas de ADN para ligar a George Hodel con el crimen. Aunque controvertidas, el impacto cultural ha sido inmenso. Inspiró novelas como The Black Dahlia de James Ellroy en 1987, adaptada al cine en 2006 por Brian De Palma, canciones de heavy metal y hasta un episodio de American Horror Story. En 2017, la policía de Los Ángeles reabrió el caso con nuevas técnicas forenses, pero sin avances. Elizabeth Short, la Dalia Negra, permanece como un enigma eterno, un símbolo de la fragilidad femenina en un mundo de depredadores, un caso donde la verdad se perdió en el brillo falso de Hollywood. La influencia cultural del caso de la Dalia Negra es inmensa y perdura hasta hoy. Casi 80 años después de su asesinato en 1947, se considera uno de los crímenes más icónicos y emblemáticos de la historia criminal estadounidense, no solo por su brutalidad y el hecho de que sigue sin resolverse, sino porque capturó perfectamente el zeitgeist de la posguerra de Los Ángeles, el contraste entre el glamour de Hollywood y la oscuridad subyacente de la corrupción, violencia y misoginia. El caso fue el primer gran crimen posguerra que capturó la atención nacional de los Estados Unidos, marcando un punto de inflexión en el periodo sensacionalista. Los periódicos, como el de Los Angeles Examiner o Herald Press, convirtieron la historia en un circo mediático. Publicaron fotos retocadas del cuerpo, detalles gráficos, muchos falsos o exagerados, y especulaciones constantes. Crearon la narrativa de la chica mala que se lo buscó. La retrataron como una aventurera promiscua, una buscadora de fama que merodeaba Hollywood Boulevard con una vida inmoral. Incluso inventaron que llevaba faldas ajustadas y blusas transparentes, cuando en realidad usaba un traje sastre negro. Rumores falsos la pintaron como prostituta, lesbiana o bisexual, sin ninguna evidencia real, solo por su apariencia diferente, y compañía mixta en bares, lo que alimentó un victim blaming masivo. Esto reflejaba la misoginia de la época. Una joven mujer soltera, ambiciosa y con una vida social activa era automáticamente sospechosa y merecedora de su destino. El apodo Black Dahlia, inspirado en la película de Blue Dahlia de 1946, fue acuñado por la prensa, posiblemente por una farmacéutica de Long Beach o por periodistas, y se convirtió en sinónimo del crimen sexy y misterioso. El caso generó más de 60 confesiones falsas y cientos de pistas inútiles, muchas impulsadas por el morbo mediático. El caso se convirtió en un arquetipo del film noir y el true crime moderno. Literatura como de James Ellroy la inmortalizó en su novela de Black Dahlia de 1987, aparte de su tetralogía L.A. Quarter, que explora corrupción policial, política y paranoia en Los Ángeles de la posguerra. Es una de las novelas más influyentes del género noir moderno. John Gregory Dunn también lo usó en True Confessions, 1977, donde, sobre corrupción eclesiástica y policial, las adaptaciones de Black Dahlia de 2006 de Brian De Palma con Josh Hartnett, Scarlett Johansson y Aaron Eckhart es la más conocida, aunque
criticada por ser fiel al libro de Elroy, no a los hechos. Otras películas incluyen Who is the Black Dahlia, de 1975. David Lynch ha referenciado el caso en obras como Los Highway, de 1997, o Mulholland Drive, del 2001. Obsesionado con la chica muerta como símbolo de Hollywood, devorando mujeres. En televisión y series aparece en American Horror Story, Murder House, del 2011, interpretada por Mena Suvari como fantasma. Hunter, de 1980, y documentales como I Am the Night, del 2019, una miniserie de TNT con Chris Pine basada en la teoría de Gregor Hodel. También en episodios de Unsolved Mysteries, Cold Case y podcast modernos como Root of Evil. En la música, bandas de death metal como The Black Dahlia Murder, nombre directo al caso, y canciones de grupos como Anthrax o Marilyn Manson que aluden al crimen. En la moda y el arte, ha inspirado instalaciones artísticas, explorando victim blaming y cosificación, y el Black Dahlia look, labios rojos, ropa negra, influyen en la estética gótica y retro noir. En videojuegos, referencias de Los Ángeles Noir del 2011 y el DC sobre el caso y otros títulos misteriosos. En True Crime moderno, libros como The Black Dahlia Avenger del 2003 de Steve Hodel acusando a su padre, Exquisite Corpse del 2006 sobre su realismo y el crimen, y el reciente ensayo de Beatriz García, La chica muerta favorita de todos, del 2025, que critica cómo la sociedad convirtió a Short en un entretenimiento y mito, borrando completamente su humanidad. El caso estableció un patrón cultural dañino, la trágica aspirante a actriz que se lo buscó por su ambición y estilo de vida. Esto alimentó el victim blaming en los casos posteriores, como Sharon Tate o Nikon Brown Simpson. También marcó el inicio del true crime como espectáculo. La prensa sensacionalista priorizó morbo sobre la justicia, difamando a la víctima para vender más. El asesinato de Elizabeth Short permanece como uno de los crímenes más enigmáticos y brutales de la historia criminal estadounidense. Dado que el caso nunca ha sido resuelto, cualquier perfil psicológico del perpetrador es por definición especulativo y basado en el análisis de las escenas del crimen, el modus operandi, las evidencias forenses y las teorías de expertos en criminología y psicología forense. Lo que sigue es un retrato hipotético, construido a partir de perfiles elaborados por especialistas como Greg McCreary, exagente del FBI y pionero en la unidad de análisis conductual, así como otros investigadores que han estudiado el caso durante décadas. El perfil que presentaré no pretende identificar a un individuo específico, sino reconstruir el posible estado mental y motivaciones del asesino, basándonos en patrones psicológicos observados en crímenes similares. Recuerda que esto es para fines de entretenimiento y análisis especulativo, no una acusación formal. Para empezar, el asesino de la Dahlia Negra exhibe rasgos clásicos de un sadista sexual organizado, un tipo de perpetrador que deriva placer erótico, no solo del acto de matar, sino del control absoluto, la humillación y el sufrimiento prolongado de la víctima. La escena del crimen, el cuerpo de Short encontrado en un lote baldío del Leimert Park, cortado por la mitad con precisión quirúrgica, drenado de sangre y mutilado en la boca para crear la sonrisa de Glasgow, sugiere un individuo con alto grado de planificación y frialdad emocional. McCreary, en su análisis detallado, describe al asesino como alguien que actuó en un lugar controlado por él, posiblemente un garaje o un sótano privado, donde pudo torturar a Short durante horas o incluso días sin interrupciones. La ausencia de sangre en la escena indica que la mató en otro sitio y transportó el cuerpo, lo que apunta a un perpetrador meticuloso con acceso a un vehículo y conocimiento para limpiar evidencias, rasgos de un psicópata organizado, no impulsivo. Psicológicamente, este asesino probablemente sufría un trastorno de personalidad antisocial, o como comúnmente se le conoce, psicopatía, combinado con un sadismo sexual, una parafilia en la que el placer se obtiene de infligir dolor y humillación. La mutilación post-mortem, el corte preciso de la cintura, la remoción de los órganos internos y su colocación deliberada, como el intestino enrollado alrededor del cuello, no fue un acto aleatorio, sino una firma personal. Esto sugiere un individuo con profundo odio hacia Elizabeth, posiblemente arraigado en un trauma infantil o experiencias de rechazo materno. McCreary especula que el asesino podría haber sido abusado sexual o físicamente en su infancia, lo que generó resentimiento que se manifestaba en la necesidad de deshumanizar a la víctima. Al cortarla por la mitad y exhibirla como un objeto roto, el perpetrador simboliza su control total sobre el cuerpo femenino, reduciéndola a partes desechables.
Este tipo de sadismo a menudo se ve en asesinos que fantasean con dominar y destruir lo que perciben como femenino o amenazante, un patrón que se repite en casos como el de Jack el Destripador o el Cleveland Torso Murder, contemporáneos o similares en estilo. Otro rasgo clave es el narcisismo patológico. El asesino no solo la mató, exhibió el cuerpo en un lugar público pero no transitado, como un regalo para la sociedad, asegurándose de que fuera descubierto rápidamente. Fue encontrado, de hecho, por una madre que estaba paseando con su hija. Esto indica un deseo de atención y poder. Quería que el mundo viera su obra de arte, un comportamiento típico en narcisistas que buscan la inmortalidad a través del terror. Las cartas enviadas a la prensa, como la del 23 de enero de 1947 a Los Angeles Examiner, con el mensaje «Aquí está el paquete de la Dalia Negra y vendrán más». Refuerza esto. El asesino jugaba con la policía y los medios, enviando pistas, fotos, tarjetas de Elizabeth empapadas en gasolina para eliminar las huellas, pero firmando los recortes del periódico como un collage artístico. Esto apunta a un individuo inteligente, posiblemente con educación superior o conocimiento médico. El corte requería habilidades anatómicas, que disfrutaba el juego del gato y el ratón, sintiéndose superior a las autoridades. En términos de perfil demográfico, los expertos como McCready estiman que el asesino era un hombre blanco entre 25 y 35 años en 1947, mayor que Elizabeth, quien tenía 22 años, posiblemente con experiencia en cirugía o carnicería. El corte fue hecho con un bisturí o un cuchillo hemiseccional, separando la columna vertebral sin astillas. Podría haber sido un veterano de guerra. La posguerra estaba llena de hombres traumatizados, lo que explicaría la frialdad emocional y el conocimiento para drenar sangre, técnica usada en campos de batalla. Su odio hacia Elizabeth podría derivar de un rechazo romántico. Short era vista como promiscua por la prensa, pero para el asesino podría representar a la mujer inalcanzable o traidora. Un detalle revelador es que en la autopsia mostró que Short había sido obligada a ingerir heces humanas durante la tortura. Un acto de humillación extrema que sugiere un sadista con fetiches coprofílicos posiblemente ligado a traumas de control en la infancia. Comparado con otros asesinos, el perfil se asemeja al de Ed Gein, mutilación y exhibición como arte. Jack el Destripador, desmembramiento y sexualización, o el Zodiac Killer. Sin embargo, la precisión quirúrgica y la ausencia de necrofilia aparente lo diferencian. No fue un crimen impulsivo, sino un ritual casi calculado para infligir el máximo sufrimiento y dejar una marca en la sociedad. Psicológicamente, podría padecer de un trastorno de personalidad narcisista con rasgos sadomasoquistas, donde el acto de matar era una forma de corregir un mundo que lo había rechazado. Posiblemente por inseguridad sexual. La mutilación genital de Elizabeth Short sugiere impotencia o rabia hacia la feminidad. Y así termina la historia de Elizabeth Short, la Dalia Negra, o mejor dicho, así es como nunca termina. Porque cuando el último flash de las cámaras se apaga, cuando los titulares amarillentos se convierten en polvo, cuando los detectives guardan expedientes y los sospechosos mueren en silencio, ella sigue ahí, tendida en ese lote baldío de Leimert Park, con la boca rajada en una sonrisa que no pidió, con los ojos abiertos, mirando al cielo de Los Ángeles que nunca la vio llegar. No fue solo un crimen. Fue un espectáculo, una obra de teatro sangrienta que Hollywood nunca quiso admitir que dirigió. La prensa la convirtió en un mito. La chica fácil, la aventurera, la que se lo buscó. Le inventaron amantes, abortos y noches de vicios. Todo para que el público pudiera sentirse cómodo diciendo, pobre, pero algo hizo mal. Le quitaron la humanidad para que el horror fuera más digerible. Y mientras tanto, el verdadero asesino, quien sea que fuera, se quedó mirando desde las sombras, satisfecho de haber creado algo eterno. Elizabeth no era perfecta, era humana. Una chica de 22 años con asma, con cartas de amor guardadas en una caja, con un anillo de compromiso que nunca se puso porque la guerra se lo llevó todo. Una chica que soñaba con ser actriz y terminó siendo una leyenda, pero no de la forma que ella hubiera querido. Hoy, 79 años después, su caso sigue sin resolver y quizás eso sea lo más aterrador, porque el monstruo que la cortó en dos, que la torturó durante días, que la posó como una obra de arte enferma, pudo haber muerto en su cama, rodeado de nietos, sin que nadie supiera nunca quién era. O peor aún, puede que aún esté vivo, en algún asilo, en alguna casa de retiro, mirando noticias sobre el caso sin resolver, con una sonrisa que nadie entiende.
Elizabeth Short no tuvo un final feliz, no tuvo justicia, no tuvo un cierre, pero tiene algo que muy pocas víctimas consiguen: una voz que sigue hablando, a través de libros, películas, podcasts, documentales y ahora también a través de este espacio. Porque mientras alguien siga diciendo su nombre, mientras alguien siga preguntándose ¿quién fue la Dalia Negra?, el asesino no gana del todo. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia que nunca termina. Si algo te removió por dentro, si sientes ese nudo en el estómago que no explica ninguna película, comparte su nombre. Dile al mundo que Elizabeth Short existió, que era real, que merecía vivir y que algún día, tal vez, alguien encuentre la verdad y le cierre los ojos que lleva abiertos desde 1947. Gracias por acompañarme en este viaje por la oscuridad. Suscríbete, comenta tus teorías y opiniones. Estaré leyéndote con mucho amor y emoción. Nosotros nos veremos cuando el cielo vuelva a abrirse. Mientras tanto, yo estaré extrañándote mucho.